No me deja grabar. ¿Ustedes ya están grabando? Ahí está grabando. Sí, señor. Listo, estamos grabando. Buenas tardes al compañero Carlos Andrés Castaño y también al compañero Reinaldo Barqueño. Mi nombre es Yesen Emir Ursola. Somos estudiantes de la UNAD, específicamente el programa de comunicación social. Y para esta oportunidad, desarrollando la fase 4 del curso Epistemología de la Comunicación, para hablar un poco sobre el conocimiento inter y transdisciplinar, y vamos a profundizar sobre la comunicación transformadora, que es la temática sobre la cual vamos a realizar el resumen del debate a través de la presentación en PowerPoint. La comunicación como ciencia o campo de conocimiento interdisciplinar. Le voy a pedir a los compañeros que por favor cierren el micrófono mientras no estamos participando para que no nos interfiera. Eso, ahí se escucha mucho mejor. Cualquier tipo de estudio se enriquece con la participación de diferentes ramas del conocimiento. Pues esto permite abarcar diferentes aspectos de la situación y dar miradas objetivas y especializadas desde diferentes ángulos. En el caso de la comunicación, el profesional aborda la problemática social en compañía de todo un equipo y la participación de todos, además del análisis. La implementación metodológica será ampliamente enriquecida, es decir, que aunque el comunicador social realiza un abordaje desde su campo, la intervención de psicólogos, antropólogos y cualquier otra rama del conocimiento enriquecerá de una manera especial el estudio. En cuanto a la comunicación transformadora, como lo compartí en el foro colaborativo, podría decir que desde las primeras civilizaciones y conformación de grupos sociales, la necesidad de comunicarse ha estado presente y los cambios en la forma han establecido, a su vez, un avance en el fondo, puesto que entre más fácil sea la comunicación, los logros serán en su medida más acertados. Por ejemplo, el hecho de que no debamos esperar a la llegada de una carta que viajó kilómetros para obtener una respuesta del destinatario aumenta la asertividad en el objetivo. Dicho esto, podríamos trasladarnos a la época actual, en donde evidenciamos que en los últimos 20 años la influencia de la tecnología en el modo de comunicarnos ha dado un cambio del cielo a la tierra. Estos cambios han proporcionado a las comunidades participación en la acción de comunicar y han descentralizado el cuarto poder, establecido inicialmente de manera exclusiva para las grandes cadenas de radio o televisión, pero ahora distribuido entre las diferentes organizaciones o individuos que se sienten con la necesidad de transmitir o contar una situación. Incluso con la aparición de las nuevas tecnologías se entendió y dio mayor implementación al derecho y libertad de toda persona, abro comillas, de expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones, así como de informar, recibir información veraz, idónea y crear medios de comunicación para su materialización, cierro comillas. Esto que acabo de citar está consagrado en la Constitución Política, en el artículo 20, y es pues precisamente lo que manifiesta. Todo el mundo tiene derecho a informar y ser informado. Anteriormente, las personas, las únicas personas que tenían la potestad de dar información, de comunicar, de estar en medios de comunicación, de crearlos, eran esas personas, en el caso de los locutores, quienes tenían una licencia de radio por allá en los años 90 y 2000. Y es que el uso de las nuevas herramientas como el celular y la facilidad para que cualquier individuo dotado de uno pueda tomar fotografías y videos o audios para reportar un hecho en el mismo instante que sucede, da fuerza a esta situación. Sin embargo, todo este entramado va mucho más allá.
en el sentido de que no solo debemos informar, sino comunicar. Y esto lo ha entendido muchas ONGs, entidades sin ánimo de lucro, defensores de derechos humanos, pequeñas agremiaciones y los grupos sociales, que vieron en esta situación la oportunidad de expresarse y alzar su voz, reflejar sus problemáticas y dar a conocer sus fortalezas, para mostrar al mundo que existen y que a lo largo de los años han sido relegados, olvidados, marginados, incluso minimizados. Cuando digo que todo esto va mucho más allá y que debemos no solo informar, sino comunicar, me refiero a que la situación es más amplia que el hecho de transmitir. Y es comunicar como una acción de sociedad, de participar y de dar participación también. De expresarnos, pero de expresarnos para tener respuesta en contravía, para involucrarnos y mejorar nuestro entorno y con ello la calidad de vida de todos los actores sociales involucrados. De este modo, dar implementación a una verdadera comunicación transformadora. Es todo mi aporte, compañeros, por el momento. Siguiendo con el aporte del compañero Hessen Emir, también quiero aportar sobre lo que es la comunicación como transformadora. Se puede también decir que busca esto abrir una frontera para articular fenómenos procedentes del encuentro entre diferentes disciplinas y de resolver la tensión fundamental existente entre una disciplina constituida y un proyecto interdisciplinar, en forma que pretende reorganizar las maneras de pensar y analizar disciplina, campo de la comunicación. Además, la comunicación puede entender como la ciencia que estudia las relaciones que hay entre las personas, cuyo medio es de interactuar en el mensaje, y este ejercicio influencia entre sus actores involucrados. La comunicación brinda a abrir ha venido evolucionando, como decía el compañero Hessen, y este desarrollo se debe a la necesidad de explicar los fenómenos de la sociedad en los llamados medios masivos, donde la tecnología sí representa un factor muy importante. Además, es más que una disciplina, es la unión de diversos conocimientos alrededor de los cuales han creado un campo sociocultural y en especial de dos ciencias, la ciencia humana y las ciencias sociales. Como se habla de campo, se refiere a la fuerza, campo de fuerza, entre paréntesis, donde hay una desigualdad, denominados a las constantes relaciones que ejercen al interior de un espacio. Uno de los debates que todavía existe es más interesante en el contexto internacional que está en el debate, es el que viene realizando investigaciones en varios escenarios que aún los antropólogos o los científicos no hay como una claridad sobre este tema, ¿ya? Si la comunicación es una ciencia o no. Pero a modo de uno entender, se puede decir que es una ciencia a nivel parte de las ciencias sociales, la comunicación, porque esto podemos decir que está incluido, ¿ya? Y sobre la comunicación, pues también se puede decir, ahí existe el periodismo como disciplina, campo, también el campo de conocimiento, la transdisciplina, oficios, profesiones, también, y
también, ¿por qué? Porque profesiones como comunicador social debemos pensar en el ámbito de una sociedad, de influenciar la tecnología para llevar más allá la comunicación. Y pues, por otra parte, como campo transdisciplinar, digo, se ha contribuido al estudio de fenómenos en diversas disciplinas. Está la sociología, la antropología, la psicología. Esto se enriquece a la comunicación social, la cual aporta también para el desarrollo del ser humano. Siendo más, pues muchas gracias por, por escuchar y que siga el otro compañero. Gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y a nuestro tutor también, agradecerle. Soy Carlos Castaño, del programa de comunicación social para el curso de epistemología de la comunicación. Dentro de este debate y teniendo como principio el tema la comunicación como ciencia o campo del conocimiento inter y transdisciplinar, podemos hablar de aquel estudio que va más allá de la propia frontera disciplinar, que propone releer la historia para poder pasar de la comunicación entendida como campo académico a la comunicación entendida como un concepto transdisciplinar. Esto quiere decir que es una situación que permite descubrir el fenómeno de la comunicación, delimitar la naturaleza ontológica y definir su dimensión epistemológica independientemente del dominio de la realidad en que se estudie, teniendo en cuenta que aquí se incluyen sistemas no vivos, sistemas conscientes. En otro tema también bien importante en este debate para tener en cuenta es que nos enfocamos o presentamos una postura de lo que se entiende como comunicación transformadora. Y en este caso, pues podemos decir que se trata de las características que transforman el modelo comunicativo y pues tienen un gran potencial, en especial para los movimientos sociales, pero que sin un fin transformador tiene también un riesgo de desviarse de algunos modelos económicos, sociales, sobre todo esos modelos dominantes de la sociedad, que requieren pues una conciencia crítica desarrollada sobre la acción comunicativa. Asimismo, pues no debemos pensar que porque una comunicación sea más horizontal o se rompa, pues termina aquí los roles de cada uno de nosotros como emisores, como receptores, o que estamos hablando de una comunicación transformadora. Pues al fin y al cabo, pues las herramientas han evolucionado, pero pues lo transformador de la comunicación alternativa va más allá también de lo natural y de los intereses propios o de terceros, y se trata pues aquí mejor de de la forma de entender la comunicación por medio de la conceptualización. Podríamos ampliar un poco más también teniendo en cuenta este tema en el cual nos enfocamos desde nuestro nacimiento, pues hemos apostado por la información y la comunicación como derechos humanos que deben ser garantizados en las sociedades democráticas. La comunicación así entendida es un fin en sí mismo que permite enormes aprendizajes y logros personales y colectivos. Sí, cuando hablamos de esa comunicación transformadora, hablamos también de esa garantía del desarrollo de las personas, pero además de eso, de ese desarrollo de los pueblos, con una gran carga educativa y política. Pues el contexto del cambio constante también exige repensar y replantear la gestión de las organizaciones que puedan responder oportunamente a los cambios, porque de eso se trata, de esos cambios y esa transformación que demanda la sociedad. Así pues, nos enfocamos en lo que tiene que ver con la comunicación, la cultura y sobre todo pues esa transformación de las sociedades que siempre han estado relacionadas entre sí para construir un cambio y evolucionar de acuerdo a las necesidades. La construcción social, quien toma acciones también conscientes de nuestra identidad política y cultural. Esto nos ayuda a ¿qué? A mejorar, no solamente nosotros,
sino lo podemos decir generalmente cuando hablamos de comunidades, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de la inclusión, y esto pues nos ayuda a transformar la sociedad a través de la comunicación. Esa comunicación y esa cultura que también crean una identidad y un sentido de pertenencia a través del intercambio de información e interacción entre individuos. Esto quiere decir que recuperamos algunos espacios que permiten la transformación de la sociedad para bien de las identidades a través de la comunicación. La misma comunicación, de esa comunicación transformadora, de ese sentido de pertenencia, que no se desliga también de las transformaciones sociales. Aquí no simplemente es el cambio comunicativo, sino también ese cambio que necesita nuestra sociedad en tantas problemáticas y en tantas situaciones que se presentan a diario en diferentes contextos, creando una cultura y pues ese puente entre los ciudadanos y las instituciones, por la cual pues se puede invitar a que los individuos puedan participar en la creación de la identidad y del desarrollo. Muchas gracias a todos por estar muy atentos al debate y pues continuar con esta temática, muchachos. Gracias, compañero Carlos. Yo quiero, después de escuchar las intervenciones de los tres participantes del debate, iniciar conversando un poco sobre lo expresado por el compañero Reinaldo. Y es que él habla específicamente de fronteras, y este término lo usa también el compañero Carlos, y es precisamente eso, la interdisciplinariedad del estudio comunicacional busca llegar mucho más allá y abordar el estudio desde diferentes puntos de vista. Coloquialmente, de manera popular, pues, se dice que varias cabezas, 5 cabezas, 10 cabezas piensan más que una. Y yo creo que trasladando en ese sentido ese adagio popular a esta temática, es igual. Desde el punto de vista que se aborda la problemática, la situación o el fenómeno, asimismo será la mirada. Esa mirada, y como lo dice el compañero Reinaldo, las formas de entender la situación para encontrar una posible solución, un estudio de manera asertiva. Él también habla sobre los medios que han integrado eh, toda esta situación desde diferentes puntos, y es que quiero llevar el ejemplo o traer a colación los medios de comunicación en los últimos tiempos, atendiendo el fenómeno de que cualquier persona puede hacer o puede generar información, puede generar todos estos canales de comunicación alternativa. Pues ellos han integrado a la comunidad, les han dado una especie de participación. En el caso, por ejemplo, de los canales nacionales, los noticieros nacionales, ellos han implementado algunos, el periodista soy yo, no recuerdo algún otro, dice también otro que no denuncie, no se quede callado, denuncie. Estas situaciones no son más que la oportunidad de la comunidad de ingresar a medios nacionales que antes no tenían oportunidad. Y es a su vez la estrategia de los canales, de estos grandes canales nacionales, para generar un contenido diferente y estar más cerca de las poblaciones que en su momento no escuchaban o escuchaban de manera incompleta. Decía también el compañero Carlos hablaba de la comunicación horizontal. La comunicación horizontal, esa comunicación que nos pone a un mismo nivel. Y también hablaba de emisor y receptor. Y es que cómo los roles cambian. No es solamente informar, sino
comunicar. Cuando se habla de comunicación, cuando el emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe y ya, eso es información. Pero cuando el emisor envía ese mensaje y el receptor, además de recibirlo, lo devuelve o responde a él, ya es comunicación. Y el receptor deja de ser receptor para convertirse en emisor. Ese cambio de roles, sea una comunicación sincrónica o asincrónica, ese cambio de roles es lo que genera comunicación. Y yendo un poco más allá, esa comunicación, si el mensaje es bueno, es acertado, es confiable, es verídico, esa información que se convierte en comunicación, posteriormente se podrá convertir en una comunicación transformadora, una comunicación que cambie la realidad, una información que genere cambio social. Una comunicación real que da oportunidad a todos los miembros, a todos los integrantes de ese colectivo o de esa comunidad. Sí, compañero, compartiendo pues de lo que hemos debatido en esta tarde, yo creo que como aporte de lo que hay que hacer, la comunicación, es muy importante entender este campo de conocimiento, el inter y transdisciplinar. Para mí o para todo es muy importante. ¿En qué sentido? A veces uno analizando desde el punto de vista, hay inclusión, exclusión, ¿ya? De muchos medios, más que todo la parte rural de nuestro país no tienen esa inclusión que debe visibilizar, ¿no? Por medio de un medio. Yo creo que a nosotros como comunicadores debemos enfocar también en este punto, ya que algunos medios nacionales que existen solamente ellos hablan desde un punto de vista de ello, donde está la oficina, pero no mirando al campo de estudio o la base. Yo digo siempre la base es la comunidad o el hecho que está haciendo o está sufriendo o está marginado. Entonces no se enfoca en eso, solamente envían un mensaje por medio que ¿cómo le digo? Por medio de otras personas, digámoslo así. Entonces yo creo que ese aporte para transformar como comunicadores debemos entender a la población, ¿ya? Para así mismo difundir, ya difundir en medios masivos, en medios locales, y así mismo puede también tener esa certeza, ¿no? Que sí, el hecho está ocurriendo en tal parte, en tal lugar, y yo creo que es muy importante este conocimiento que estamos requiriendo. Eso era como mi aporte. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero, a Hessen, a usted muy amable por este aporte que hace, sobre todo pues teniendo en cuenta la comunicación y sobre todo pues esa postura dentro de esa comunicación transformadora. Y es que dependiendo del punto de partida de la comunicación que queramos realizar, pues existirán necesidades específicas. Y en este sentido existen varias guías temáticas de la comunicación, independientemente de la temática. Pues no entendemos muchas veces una comunicación transformadora sin una perspectiva de género equitativa e inclusiva. ¿Por qué? Hay que considerar algunas pautas que se pueden ir adaptando a los cambios sociales. Los cambios no son fáciles.
utilizarla siempre pensando en el contexto en el que nos encontremos. No es lo mismo usted generar un cambio en la ciudad, generar un cambio en una vereda, generar un cambio en un pueblo, que pues generarlo usted simplemente en su familia. Son cosas muy diferentes, son ambientes totalmente apartes para una situación de cambio. La importancia del objetivo de la comunicación pues también reside en el hecho de que actualmente el paradigma comunicativo ha cambiado. Algunos de que estamos metidos de pronto en el cuento de la comunicación lo logramos entender, otros no lo quieren aceptar y otros pues se quieren quedar en su área de confort. De pronto nos da miedo impulsarnos o entrarnos en la actualidad o aprovechar todas las herramientas que podemos utilizar dentro del cambio y sobre todo pues en esta comunicación transformadora. Esa dirección que tiene la comunicación con esos ejes centrales de comunicación transformadora, pues también aquí es el término que se extendió a principios del milenio para describir el proceso mediante el cual el paradigma de la comunicación daba a entender de su cambio, de lo que se venía. Pues las teorías de la comunicación también han abordado la temática desde diversos enfoques, pero principalmente entendiendo la comunicación como los medios de comunicación, lo que decía el compañero ahorita. Si yo hablo y el otro escucha, simplemente se queda la información ahí, pero si yo hablo, el otro escucha y multiplica la información, pues ya hablamos de una comunicación, de ese rol también de esa generación de opinión pública, de esa incidencia como cuarto poder de nuestra sociedad. Los análisis desde las perspectivas clásicas son útiles para entender los engranajes del poder, aun cuando hoy en día el paradigma de la comunicación se ha reformulado, pues cabe señalar que las personas son agentes comunicativos cuando hablamos de la comunicación transformadora en el ámbito social. Pues la comunicación transformadora también tiene un punto de partida desde el vínculo y la relación entre individuos. Esto permite pues ese intercambio significativo entre ellos de temas, de información, pues que han sentido también a su relación con el mundo, con la sociedad, teniendo como matiz la sociología. Recordemos que esta rama de conocimiento también que provee las herramientas que permiten el progreso de la comunicación debido a la necesidad, debido también a la curiosidad de cada uno o a la curiosidad de una sociedad que gira en torno a la manipulación del público, generando también en él determinados comportamientos. Por algunas preocupaciones, por algunas necesidades, la comunicación adquiere múltiples sentidos. Y esto, pues, ¿qué provoca? Que evolucione, que cambie, que haya una transformación a través de la historia. Y pues, de acuerdo a condiciones políticas, económicas, culturales, sociales, nos permiten fomentar herramientas a las personas o en cada contexto para potencializar acciones de construcción que nos permiten trascender en la comunicación, muchachos. Gracias, compañero Carlos. Compañero Reinaldo hablaba sobre, y yo creo que habla desde su caso particular o cercano, por no decir que desde su experiencia. Previo al inicio de la llamada, yo le preguntaba que en dónde vivía. Y él habla sobre una comunidad apostada al lado del río San Juan. No recuerdo el nombre de la comunidad, pero dentro de la labor periodística sí tuve la oportunidad de conocer desde mi región situaciones que involucraban todo este litoral San Juan, todas estas comunidades apostadas a orilla, al lado y lado del litoral San Juan, del río San Juan. Y han sido comunidades olvidadas, han sido comunidades que además de alejadas territorialmente o geográficamente, han tenido un olvido del Estado por años. Y es que él hablaba que los medios de comunicación hablaban de las situaciones desde la oficina.
Y es que esa es la diferencia entre información y comunicación. Y cómo puede transformar estas realidades una información dada, lo que comúnmente llamamos periodismo de escritorio. ¿Cómo puede generar un cambio social? ¿Cómo podría generarse una comunicación transformadora si no conocemos el territorio, si no conocemos las comunidades que sufren estas situaciones? Es este el llamado a que esta actividad pues involucre de manera directa a las sociedades y pues podamos empezar a hacer periodismo o comunicación de una manera responsable. No sé si de pronto los compañeros tienen algo más que anotar o podemos ir dando finalización al debate. Sí, compañero, de acuerdo pues a la pregunta o a lo que estamos debatiendo sobre la comunicación, si es una ciencia o un campo de conocimiento, eh, pues para uno, yo creo que la comunicación, o desde mi punto de vista, puedo analizar que es como una ciencia, ya porque la comunicación, yo creo que la comunicación es donde hacen esas relaciones entre un comunicador y la población, ¿ya? Y yo creo que es una ciencia, pues, ¿en qué sentido? Porque el comunicador está enfocado a dar información de una persona o de una población, entonces está haciendo un estudio, ¿ya? Y, y ese estudio lo manda después o envía un mensaje a diferentes medios. Entonces yo creo que podemos decir que la comunicación social es una ciencia, pues, de estudio a la población o a la persona, pues cuando hacemos una entrevista estamos recibiendo una información. Entonces, para mí debería ser como una ciencia. Eso desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. De acuerdo, y asimismo, pues también dentro, reconocer la importancia que tienen las comunicaciones, o mejor, la comunicación en las comunidades, donde pues debemos abrir el espacio para que se vinculen entre sí las ideas, los conocimientos, hechos y algunas situaciones que permiten la transformación por medio de la comunicación, pues importante también que la comunidad participe. Finalizando pues con este enunciado de la comunicación transformadora, donde podemos fomentar herramientas, no solamente desde el canal de televisión, no solamente desde las emisoras, sino también dentro de los individuos, dentro de un contexto social que nos permite potencializarnos con acciones constructivas, que nos permite también trascender en la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos. Bueno, el compañero Reinaldo hablaba sobre si es o no una ciencia. Hay que entender que la comunicación social por muchos años fue considerado un campo, simplemente un campo que apoyaba a las otras ciencias. Pero desde hace unos años se empezó a entender la comunicación social como una ciencia a la par de la psicología, la sociología, la antropología. La ciencia social, la comunicación social es una ciencia social que confluye con lo político, lo social, lo cultural, lo económico. Y todo esto tiene sus modificaciones dentro de los abordajes de esta ciencia social como el de la comunicación. Y por esto, la interdisciplinariedad que se debe manejar
al momento de abordar una situación, por mínima o compleja que sea, y es esa participación de las ciencias sociales que están a la par de la comunicación. Yo creo que por algo pertenecemos a las ciencias sociales, artes, humanidades. Esa es nuestra escuela, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y en ese entendido, pues, estamos formándonos para ser científicos sociales, no para ser periodistas, aunque algunos tengamos algo de eso, no para ser psicólogos, aunque nos toque tener un poco de esto, o sociólogos o antropólogos. Nos estamos formando para ser científicos sociales. Entonces, ese es como yo creo que el mensaje que debe quedar en este debate. Si no es más, los compañeros tienen algo para finalizar. Si no, pues entonces damos cierre a este enriquecedor debate que hemos tenido hoy. Muchas gracias.